tiempo para encontrarnos con el amor del Señor. A continuación, la casa de mi Padre. Hola, buenos días, bendiciones a todos y a todas en esta hermosa mañana de lunes, mañana en que el Señor nos ha permitido reunirnos. Aquí estoy yo leyendo algunos mensajitos, de verdad que sí, me complace mucho poder estar con cada uno de ustedes que nos siguen por la radio, que nos siguen por el Facebook, por el YouTube. De verdad que un abrazo fuerte a la distancia, que el Señor Todopoderoso pues les bendiga en este día tan especial. Hoy estamos aquí desde casa y bueno, compartiendo con ustedes los momentos que el Señor nos regala, esos momentos que el Señor nos regala. Padre Víctor Hugo, le envío un abrazo fraterno. Y bueno, quiero compartir con ustedes un tema muy especial que escuchamos ayer en la liturgia de la palabra, Día del Señor, en esta gran fiesta que es la misa, la Eucaristía, esta celebración hermosa que el Señor nos permite a ustedes y a mí, pues, vivir. De verdad que poder celebrar, y no solamente el domingo, sino poder celebrar no a algo, sino a quien es, porque el Señor es, ¿verdad? Es el Verbo encarnado, es el Salvador, es nuestro Redentor. Esta liturgia hermosísima que ayer podíamos ir a vivir, y es que es tan rico poder vivir la liturgia y por supuesto vivirla entre semana también. Quiero invitarles para que todos los que se conectan puedan compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Es que ayer nos decía la palabra, toda la liturgia, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar. Y el salmo maravilloso, porque el salmo responsorial une el antiguo con el nuevo, nos decía, la semilla cayó en tierra buena y dio fruto, ¿verdad? La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Y la pregunta que hoy ustedes y yo nos podemos hacer es, ¿qué clase de tierra está encontrando el Señor en nuestro corazón? ¿Qué clase de tierra, amados hermanos? Y a mí me llama mucho la atención esta palabra por algo, ¿verdad? Esta parábola me llama la atención por algo, porque el Señor no habla de la semilla. No. El Señor no habla de la semilla, habla de la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la semilla siempre va a ser buena. La semilla siempre va a ser buena. ¿Por qué? Porque el sembrador es perfecto, ¿verdad? El problema nunca va a estar en Dios. El problema está en la disposición de corazón que ustedes y yo tengamos para recibir esta semilla, ¿verdad? Y todos los domingos y entre semana escuchamos este mensaje maravilloso, escuchamos este evangelio maravilloso, ¿verdad? Donde el Señor viene a hablarnos a ustedes y a mí. Muchos rezamos o oramos, ¿verdad? Muchos participamos en retiros, leemos libros espirituales maravillosos. Bueno, por lo menos a mí me fascina leer libros y escuchamos predicaciones. Pero este es un evangelio que trae muchas preguntas para ustedes y para mí. ¿Cuánta palabra estoy escuchando realmente? ¿Verdad? ¿Cuánto o qué está pasando
con esa palabra dentro de mí. Porque yo creo, bueno, ayer era día del laico también, y el laico que tiene una misión maravillosa en su matrimonio, en su noviazgo, en su soltería, en ese servicio que brindamos en nuestras parroquias o en nuestros ministerios a diferentes parroquias, comunidades, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo con la palabra que yo escucho? ¿Qué estoy haciendo con esa palabra que medito diariamente en el libro de la misa, que escucho? ¿Qué estoy haciendo? ¿Verdad? Porque es importante escuchar la palabra, porque al fin y a cuentas siempre vamos a dar frutos, quizás los correctos, tal vez los incorrectos, no sé, pero siempre vamos a dar fruto, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo con esta palabra? Porque una sola palabra, una sola predicación puede transformar mi vida y puede dejarme completamente de otra forma. Ayer yo que iba a la Catedral de Alajuela, me encanta ir a las 11 de la mañana a la Catedral, el padre José María Chema, como todos lo conocemos, y nos ponía a pensar, ¿verdad? Nos ponía a pensar, ¿verdad? En esta palabra, predicaba hermosamente, a quien le envío un saludo. No porque Dios haga diferencias, sino porque cada corazón recibe de manera diferente la palabra. Y tengo que decirlo así, dolorosamente, según en el estado como usted se encuentre, pues así la va a recibir, ¿verdad? Así la va a recibir. Y es que esta parábola no se trata de agricultura, pues el Señor, ay por Dios, pues el Señor nos daba, hablaba y explicaba a los hombres y a las mujeres de ese tiempo en cosas que entendían. Ya lo vemos en Juan 15, ustedes son la vid y yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Una parábola, una forma literaria, de forma que pudiéramos entender, ¿verdad? Pero el Señor aquí trata directamente del corazón. Y hoy Jesús nos invita a ustedes y a mí a hacer un examen profundo. ¿Qué clase de tierra soy? Uy, hermanos, es que a veces la semilla que cae siempre va a ser la buena, pero este corazón no siempre está preparado, ¿verdad? Este corazón no siempre está preparado. Y antes de hablar de esta tierra, usted y yo debemos entender algo. Jesús mismo responde, la semilla es la palabra de Dios. Él lo responde, es la semilla, la palabra de Dios. Y tenemos que comprender, aceptar y entender que la semilla, que la palabra de Dios tiene poder. Porque la palabra es el mismo Dios, Jesús, hablándonos a nosotros, ¿verdad? Y esta palabra tiene poder. Esta palabra tiene vida, esta palabra tiene fuerza, esta palabra es la que transforma, ¿verdad? Esta palabra tiene fuerza para convertir a un pecador en un santo. Y es que a eso hemos sido llamados. El padre ayer decía, es que nuestra primera vocación es ser santos. No santos de altares, quizás, no santos canonizados, pues si alguno tiene ese llamado es maravilloso, pero santos en lo que usted y yo hacemos diariamente. Pero es que hay gente, hemos escuchado personas que todo es una calamidad, que todo es un problema, ¿verdad? Que abrazamos las enfermedades y las dejamos como nuestras, y no, hermanos, perdónenme, pero esto no es así. Claro, hay que amar el proceso que vivimos, pero para poder vencer. Pero uno no se puede acostumbrar a vivir con enfermedades, no nos podemos acostumbrar a vivir con problemas en la casa. Es que eso no es lo que Dios, eso no es lo que Jesús nos manda a nosotros a vivir. No, hermanos. Por eso el Evangelio dice, yo he venido a que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, ¿verdad?
pero Dios es el que tiene la última palabra. El problema nunca va a ser la semilla, recordemos. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con esa semilla? ¿Qué hacemos con esa palabra que escuchamos? Hay gente que reza novenas, que reza rosarios, hay gente que va todos los días a misa, pero su actitud y su vida sigue siendo la misma. Porque el problema no es lo que recibimos, el problema es lo que usted y yo hacemos con lo que recibimos. Yo quiero acomodar a Dios a mi historia de pecado. Yo quiero acomodar a Dios a este adulterio, a este pecado que yo llevo. Queremos acomodar a Dios. A Dios no lo podemos acomodar. Yo me tengo que acomodar a esa palabra que he recibido, porque Dios tiene fuerza y tiene poder para cambiar una familia, para restaurar un matrimonio. Esa es la semilla. El problema es que yo quiero seguir viviendo la vida de la palabra, la vida del evangelio con la misma vida que yo llevo. Y eso no funciona. No funciona. A vino nuevo, odres nuevos. Yo quiero la palabra de Dios en mi vida y la quiero, pero quiero seguir en el pecado, quiero seguir en esta doble vida, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver. El sembrador es Cristo, perdón, es que se me mete una basurita en el ojo. El sembrador es Cristo, pero también en la iglesia, pero también es un sacerdote, un catequista, es un padre de familia. Los sembradores somos usted y yo, pero los que dan verdadera semilla, porque hay papás que dan una semilla podrida. Cuando hablamos de costumbres, ¿verdad? Familiares, en esta casa se hacen las cosas como yo digo. Claro, ese papá está sembrando, pero está sembrando de mala forma, está sembrando una semilla contaminada. El sembrador no escoge dónde va a sembrar, siembra en todos lados. ¿Por qué? Porque Dios nunca deja de creer en nosotros. Dios cree en usted, Dios cree en mí. Y vamos a ver la primera tierra, la tierra del camino, dice. Parte cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. El camino es una tierra endurecida, una tierra seca, ¿verdad? La gente pasa sobre ella todos los días, ya no puede recibir nada. Hay corazones así, lamentablemente sí. Escuchan la palabra, pero nunca entra. ¿Por qué? Porque llevan años endurecidos por el orgullo, por la costumbre, por las decepciones, por el pecado, por la rutina, gente que tenemos en nuestras parroquias, familias, comunidades, endurecidos, que hacen una rutina, van a misa por ir porque hay que cumplir, pero igual como entramos, salimos y quizás peor, porque a lo mejor el padre dijo algo y no nos gustó, entonces salimos peor de enojados, ¿verdad? Hay personas que escuchan predicaciones maravillosas y siguen diciendo, o hemos dicho en algún momento, qué predicación más bonita. No, hermano, la predicación no es bonita, ¿verdad? Y no cambió nada en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra no entró, porque la palabra rebotó, y Jesús explica que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Y sí, claro, porque un corazón endurecido, terco, orgulloso, no quiere cambiar. Y en esto hay de todo. Yo no hablo solo de familias, de laicos, tenemos sacerdotes, monjas, servidores de la parroquia, que hemos sido así, o que somos así, o que son así, ¿verdad? Porque el enemigo sabe que una persona, oigan lo que le digo, sabe que una persona cuya vida cambia por la palabra es una persona peligrosa para el reino de Dios. Hay sacerdotes con grandes dones y carismas, religiosas, laicos, servidores, jefes. Pero ¿qué es lo que sucede? Pero hay un corazón endurecido. Entonces el enemigo viene a robar esa palabra. Personas que nos hemos acomodado a una rutina. Nos acomodamos. No, esto es así, dejémoslo así.
porque no queremos complicarnos. Por eso el enemigo viene a robarla inmediatamente. Personas que nos hemos acomodado, jefes que se acomodan a una rutina. No importa, es que yo no me quiero complicar. Empleados que no se quieren complicar. Esposos que no se quieren complicar. Porque les es más fácil vivir de esta forma. O nos es más fácil vivir de esta forma que llevamos. ¿Y cómo se endurece el corazón? Cuando dejamos de perdonar, cuando justificamos todo lo que hacemos, ¿verdad? Cuando justificamos siempre el pecado, cuando creemos que ya lo sabemos todo, cuando perdemos la capacidad de escuchar. Muchas personas han perdido la capacidad de escuchar dolorosamente. Muchos sacerdotes ya no escuchan a su pueblo, no escuchan a sus empleados. Muchos papás, muchas mamás no escuchan a su familia, a sus hijos. ¿Por qué? Porque creemos que todos lo sabemos. Muchos laicos no escuchamos, porque creemos que todos lo sabemos. Como hemos hecho tanto curso, hemos ido a tantos retiros, ya no, porque creemos en la posición que tenemos. Y la posición que tenemos es nada, hermanos. Por eso se endurece el corazón, porque estamos en el camino. No recordamos que hemos sido llamados y que sin este llamado nosotros seríamos nada. Por eso hay que tomar conciencia de esto. Y una pregunta, porque yo siempre le pido al Señor muchas cosas, pero entre esas hay una que yo siempre le digo a Él, que yo no pierda esa capacidad de sorprenderme de lo que Él haga. Porque si yo pierdo esa capacidad, lo perdí todo. Entonces la pregunta sería, ¿hace cuánto tiempo he dejado, cuánto tiempo llevo sin sorprenderme de lo que Dios hace? Porque si yo no me sorprendo de lo que Dios hace cada día, cuando usted sale de su casa, cuando usted se encuentra con sus compañeros, si usted no se sorprende cada mañana, pienso en esto, cada mañana que usted va a la cama de sus hijos, a la cuna de su bebé y lo ve ahí respirando, si no nos sorprendemos de eso, ¿qué nos va a sorprender si eso es Dios actuando en nuestra vida? El terreno número 2, el pedregoso. Y aquí la semilla brota rápidamente, pero hay algo muy importante que dice el Evangelio, no tiene raíz, no tiene raíz. Cuando llega el sol, la seca. ¿Cuántos cristianos viven así? O vivimos así, sin raíz? Se emocionan por un retiro, lloran en una hora santa, prometen cambiar, pero una semana después todo volvió igual. ¿Por qué? Porque no hubo raíz. Hay solamente emoción, pero no hay conversión. Hace algunos días vengo hablando y predicando por la gracia y la misericordia de Dios. Por ejemplo, el Salmo 1, un árbol plantado junto a la orilla del río. Siempre es un árbol que está verde, ¿verdad? Da fruto a su tiempo, dice la palabra, ¿verdad? Y dice también que todo lo que hace le sale bien. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque un árbol que esté junto a un río, siempre sus raíces van a estar frescas, van a estar activas, van a estar vivas. Pero un árbol que está alejado de un río, ya su almacenamiento de agua se le va a acabar. Nosotros los cristianos, principalmente los católicos, tenemos muchos defectos, pero entre esos uno. Primero creemos que todos lo sabemos. Muchos tenemos facilidad para hablar, para expresar, entonces no vamos a la fuente de la vida, porque creemos que con esto siempre lo vamos a tener. Y tercero, nos damos algunos permisos de pecar, de estar en lugares equivocados, de andar con personas equivocadas. A mí no me hace falta leer la palabra, esa palabra yo la he predicado muchas veces y yo esto lo digo, por ejemplo, a los grupos que hacen retiros con sus mismos temas, ¿verdad? Que hay gente que tiene aquella hoja, aquel retiro, porque siempre le dan el mismo tema. Entonces la saca el día que va a predicar. Perdón. Y esto es un problema,
porque creemos en nuestras facilidades, en nuestros dones, en nuestras habilidades, hermanos, pero no hemos sembrado, no tenemos una raíz y como dice San Pablo, no estamos arraigados a Cristo, ¿verdad? Tenemos que estar arraigados a Cristo. Las piedras representan todo aquello que nunca hemos querido entregar. El orgullo, los apegos, las soledades, las heridas, los desórdenes, ¿verdad? Esos pecados ocultos, esas dobles vidas, ¿verdad? Todo eso impide que la raíz crezca. Un árbol sin raíz es un árbol que viene el viento y cae con el primer ventolero, ¿verdad? Un cristiano sin raíces abandona la fe en la primera prueba. ¿Por qué las personas se pasan de acera? Sí, porque en la fe católica nunca se introdujeron, nunca leyeron los documentos de la iglesia, nunca estudiaron los santos, nunca empezaron a crecer. No fuimos y respeto a los evangélicos, muchos hermanos míos en la fe son evangélicos y los respeto. Pero al César lo que es del César. Si usted y yo no crecemos en la tierra que tenemos, ¿por qué? Porque tenemos muchas piedras, porque tenemos muchos vacíos, porque tenemos muchas heridas, porque tenemos muchos enojos. Ay, es que en la iglesia católica todo es un problema. Voy a bautizar al chiquito, hay que hacer un curso, como si yo tuviera tiempo. Ay, hermanos, perdónenme, eso es una vida muy pobre, muy vacía. ¿Por qué? Porque para crecer hay que formarse. Tenemos mucha información en la cabeza, pero formación cero. Y de buenas intenciones está lleno el infierno. Un cristiano debe arraigarse a Cristo. Por eso el terreno pedregoso, y perdóneme que haga esta comparación, y padre, dígame si no es así, no sé, pero ya, yo quiero crecer, pero no me quiero formar. Yo quiero servir, pero yo no voy a formaciones. Hermanos, no podemos ser, ya de eso tenemos mucho en la iglesia. Y cuando hablo en la iglesia hablo de todos. Es triste ir a una misa y oír una homilía pobre y usted dice, ay no, qué pecado, este padre no se sentó a leer la palabra de Dios. Solo vino a regañar, a hablar de cosas sin sentido. Ay, no, este catequista llega solo con el libro, no hace planeamientos. Este servidor de la iglesia no prepara. Hermanos. Y entonces yo me voy al libro del Apocalipsis cuando el Señor dice, a los tibios los vomitaré. Esos son los tibios. Los que saben qué es lo que hay que hacer, pero creen que todos lo saben y entonces no lo hacen. Eso no produce fruto. Por eso ustedes y yo necesitamos tener raíces, ¿a dónde? En Cristo, no en mi orgullo. Porque vean, las raíces, ya se los he dicho infinidad de veces, tienen la capacidad de almacenar. Si estamos en sequía, pues ellos han almacenado agua, entonces ese árbol tiene la facultad, ¿verdad?, de que las raíces suministran al tronco y a las ramas el agua que día a día van necesitando. Pero un árbol que está alejado de la fuente, un árbol que no tiene almacenamiento de agua, ¿verdad?, ya igual va a dar fruto, pero van a ser frutos secos, frutos horribles, ¿verdad? Esa raíz va secando aquel tronco, se va viendo marchito y quizás ni frutos va a dar, ¿verdad? El Catecismo de la Iglesia en el numeral 1816 nos dice, enseña que el discípulo debe permanecer incluso en medio de las pruebas. No basta comenzar, dice, hay que permanecer. Y muchos de nosotros en medio de las pruebas lo que hacemos es huir. No vamos a misa, no pedimos a nadie que ore por nosotros, no queremos nada. ¿Por qué?
Porque un primer momento nosotros juzgamos a Dios. Dios no me hizo el milagro, Dios no me escucha, pero quizás yo llevo una vida donde no he estado sentado, arraigado a Cristo, donde no he estado en la fuente. Entonces, hemos escuchado palabras, sí. Hemos escuchado prédicas, sí. Hemos ido a oraciones, a retiros, sí. Pero aquello no me ha arraigado porque no he sido un hombre, una mujer de leer la palabra, de oración diaria, de rosario diario. Ya, y hermanos, nuestras malas decisiones traen serias consecuencias, ¿verdad? Entonces, hoy puedo preguntarme, ¿de quién depende de la fe? Depende de cómo me siento o depende de Cristo. Porque tenemos un problema. Muchas veces la fe ha dependido de cómo me siento y eso es un error. Porque la fe no depende de cómo me siento. No, señores. La fe no depende si tengo o no tengo, si puedo o no puedo. La fe depende de Cristo, es mi crecimiento diario. Y en medio de la prueba, aún más. Ahí vemos si yo tengo almacenada fe, palabra en mis raíces. 3. Me queda tiempito. 3. La tercera tierra. La tierra llena de espinos. Y Jesús dice, los espinos crecieron y la ahogaron. Vamos a observar algo aquí que es muy importante. ¿La planta nació? Sí nació. Sí nació la planta. Pero murió lamentablemente como murieron los de la tierra pedregosa. No murió por falta de Dios. Y es que esto hay que entenderlo. La planta no muere por falta de Dios. La fe en mí no muere por falta de Dios. La perseverancia en mí no muere por falta de Dios. Muere porque otra cosa ocupó su lugar. Los espinos son aquellos que ocupan el primer lugar en nuestra vida. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? En mi vida. La apariencia, el éxito, el dinero, el qué dirán. Vean, yo lo voy a decir con mucho amor y mucha caridad. En el chat de intercesión que para la gloria de Dios Él me dio, ¿verdad? Hace algún tiempo. A veces leemos, y a la gente no le gusta, entre líneas, que el primer lugar en mi vida lo ocupa la enfermedad. Que el primer lugar en mi vida lo ocupa un esposo que se fue. Y no solo en el chat, en la vida diaria. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Qué ocupa? ¿Qué cosa, persona, circunstancia ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Qué? Hermanos, tenemos que preguntarnos, porque para muchas personas el primer lugar en su vida lo ocupa el dinero, el primer lugar en su vida lo ocupan las preocupaciones, la ansiedad, el primer lugar en su vida lo ocupa el éxito, las redes sociales, el trabajo, el orgullo, la comodidad. Ay, perdón, tengo que decir algo, es que no me quiero... Joder, no me quiero mortificar. A mí no me saquen de estas 4 paredes. Porque yo estoy cómodo, cómoda aquí. Pero cuando viene el llanto y el rechinar de dientes, entonces hay que ver qué hago. Hay que ver qué ofrezco. Hay que ver por dónde salgo. ¿Me entiende? Porque Jesús no ocupa el primer lugar en nuestra vida. No son, y vea, entendamos esto, no son necesariamente cosas malas lo que ocupa el primer lugar en mi vida. Si yo pongo un orden de valores, ¿qué ocupa el primer lugar en mi vida? Para muchas personas el primer lugar en su vida es la salud, la familia y el bienestar y el trabajo. ¿Es malo? No, no es malo, pero no es lo correcto. Porque si se me acaba la salud, ¿qué voy a hacer? Dígame, ¿de dónde me voy a agarrar? ¿De dónde me voy a agarrar? Pero cuando desplazamos a Dios, terminamos ahogando la vida espiritual. Ese es el problema. Esos son los espinos. Por eso mucha gente abatida, quejona, perezosa, que no quiere nada con la iglesia, ¿verdad? Que no quiere, porque la mirada se ha puesto en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Evangelio.
¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo pongo mi vida en la persona y aquella persona a veces no sirve, no funciona. Perdón, pero es una realidad. Entonces, vivimos preocupados por todo menos por nuestra alma. ¿Qué van a decir? ¿Cómo vamos a hacer? Dice el Evangelio. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a vestir? El Papa, que Dios goce, el Papa Francisco, en Amor y Leticia, dice, advierte que muchas familias viven absorbidas por tantas preocupaciones, que ya no tienen tiempo para encontrarse realmente. Eso también son los espinos. No solamente los pecados, también los excesos. Esas personas que salen temprano de la casa, que llegan tarde a la casa de trabajar, que no se toman un tiempo para sentarse a comer con su familia, a dialogar, porque vienen obstinados, perdónenme la expresión, y cansados de la vida, de trabajar todo el día, y que siempre es que usted no sabe lo que yo... Hermanos, no solamente el pecado ahoga nuestras vidas. Esos papás que viven metidos en la iglesia y no tienen tiempo para su familia, cuidado, cuidado, los excesos. Estamos hablando de los excesos. Los espinos son los excesos, aquello que no me permite llegar al corazón de la familia, aquello que no me permite llegar al corazón de mi esposo, de mi esposa, ¿verdad? Entonces, preguntémonos, ¿qué está ocupando el lugar que solamente puede ocupar Jesús en mi vida? ¿Qué está ocupando? Aquella gente que no tiene tiempo de ir a formaciones, que no va a misa entre semana, pudiendo ir, porque siempre no tenemos tiempo. Ay, es que tengo que hacer comida, es que tengo que hacer... Hermanos, después viene el llanto y rechinar de dientes. La cuarta tierra es la buena tierra, ¿verdad? Y Jesús dice, dio fruto, uno 100, otro 60 y otro 30. Oiga, qué hermoso. La buena tierra no es siempre, no es una tierra que da siempre el 100%, no. Jesús dice que no es una tierra perfecta. Y aquí cabe también hablar, porque a veces creemos que ser una persona espiritual es ser un esposo, una hija, perfecto. No, bueno, es que algunos ni piensan en eso, ¿verdad? Algunos son mediocres, ¿verdad? No, no es una tierra perfecta. La buena tierra es una tierra preparada. Es una tierra preparada, ¿verdad? Es una tierra preparada y eso es hermoso, ¿verdad? La buena tierra no es porque Dios no hizo nada, dice el Padre, exactamente. Sin una semilla buena debería dar frutos buenos. El problema es que el pecado introdujo los peros, ¿verdad? Más tarde lo hago, no tengo tiempo para hacerlo, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que tenemos. Muchos tenemos buena tierra, usted tiene buena tierra, pero usted dice, no, yo hoy no quiero, más adelante lo voy a hacer. Entonces vamos desperdiciando. Es una tierra labrada, ponga atención a ver si tenemos todos esas características. Es una tierra abierta, húmeda, disponible, ¿verdad? Vea el problema, creemos que somos buena tierra los que predicamos, cantamos, rezamos, etcétera. No, porque a veces no estamos dispuestos a la misericordia. Hay gente que es tan buena, que va a misa, comulga, se confiesa, pero no le hace un favor a nadie. Mamás, papás que no saben escuchar, jefes que nunca apoyan a sus servidores, porque el hábito no hace al santo, perdónenme. Y muchos creemos que un hábito hace al santo. No, no, hermanos, no. La buena tierra no es aparente, no. La buena tierra es la que está abierta a la misericordia. La buena tierra es la que está en humildad, la que está disponible siempre, ¿verdad? Pero no es una tierra perfecta. Tampoco es la tierra que siempre le dice sí a todo y se olvida de ella y de los demás, de su casa. No, no.
La buena tierra es la que empieza a abonarse primero ella para poder dar calidad, a aquellos que le rodean. Y esto significa que es un corazón que está dispuesto no solamente a los demás, no, está dispuesto y permite que Dios trabaje en él, en ella, aunque le duela. La buena tierra es una tierra que escucha a su progenitor, a su agricultor, al que la creó, al que la formó. Eso es una buena tierra, ¿verdad? La buena tierra es la que escucha, la que acoge, la que medita, la que persevera. Muchos escuchan pero no acogen, no perseveran, ¿verdad? La buena tierra es aquella que da fruto, el fruto que siempre bendice a otras personas. Una madre que ha sido convertida y que bendice a sus hijos. Un esposo que ha entrado en conversión y que bendice su matrimonio. Esa es una buena tierra. Un servidor que bendice con su vida a toda su comunidad. Y la verdadera conversión no termina solamente en uno. No. Siempre empieza a transformar la vida de las demás personas. Y rápidamente, ¿cómo puedo hacer una buena tierra? Número 1, permitir que Dios rompa la dureza de mi corazón. 2, profundizar en mis raíces. Yo no debo de vivir únicamente de emociones, porque la gran mayoría de nosotros vivimos de emociones. Necesitamos construir una vida sólida en Jesús, ¿verdad? En medio de las pruebas. 3, arrancar los espinos todos los días. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y dile al Señor que hoy queremos ser buena tierra. Sí, somos tierra árida, somos tierra dura, somos tierra reseca, tenemos espinos. Quizás en nuestra vida Dios no es el primer lugar aún. Señor, quiero ser buena tierra. Quiero, Señor, que rompas toda dureza, que rompas todo orgullo, que quites esas piedras de heridas, de dolores, de resentimientos, que impiden que tu palabra, Señor, eche raíz en mi vida para dar fruto abundante. Quiero, Señor, y necesito transformar mi vida. Quiero, Señor, y necesito vivir un proceso de sanación. Apartar mis heridas, mis emociones de mis decisiones para poder decidir y vivir sabiamente. Unos granos cayeron entre piedras. Cuando brotaron, el sol los quemó. Por falta de raíces, se secaron. Cayeron entre cardos, crecieron y ahogaron a los granos, y otros granos finalmente cayeron en la tierra que es fecunda y buena. Yo quiero ser la tierra que yo quiero ser la tierra buena. Yo quiero ser esa tierra buena, Señor. Dile. Yo quiero ser esa tierra buena, Señor. Buena en mi casa, en mi familia, en mi trabajo. Quiero ser una tierra que produzca el 30, el 60 o el 100, pero que siempre produzca.
todo bajo el poder de tu presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, qué bendición que hayamos podido compartir esta hermosa palabra del Señor en este día, ¿verdad? La palabra siempre nos va a venir a mover, la palabra siempre nos va a venir a socollonear, digo yo, pero es que la palabra de Dios es para meditarla, para reflexionar, para arrepentirnos, para entrar en tiempos de conversión. Quiero invitarles, yo sé que faltan 2 meses, pero quiero invitarles a un encuentro para parejas que voy a llevar a cabo, si Dios lo permite, el domingo 27 de septiembre. ¿Por qué lo digo desde ya? Porque el cupo es limitado. Parejas casadas, divorciadas, en unión libre, noviazgos, no importa. Vamos, y el tema se llama, ya le voy a decir. El tema se llama, ay Dios mío, ¿cómo se me fue? Aquí está. No se rindan antes del milagro. No se rindan antes del milagro. Si Dios quiere, vamos a tener una parejita que nos va a dar un testimonio maravilloso, que cuando avancen los días, pues les voy a contar quiénes son. Es importante, amados hermanos, que nos demos esas oportunidades, ¿verdad? Que nos sanemos como personas. A veces queramos sanarnos como matrimonios, pero recordemos lo que decía el Papa Francisco: antes de ser cristianos somos personas, y somos personas que estamos heridas, y somos matrimonios que estamos heridos. Entonces, para cualquier información pueden escribir al WhatsApp 8303-9276 8303-9276. El costo es de 12,000 colones, que incluye el almuerzo y el café de la tarde. Empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 3 de la tarde. Así que ojalá que muchos puedan anotarse, ¿verdad? Para darle un nuevo aire a nuestro matrimonio. Les bendigo. Les agradezco enormemente su presencia, y la próxima semana les estaré anunciando, bueno, ahí en mis redes lo pueden ver, un encuentro únicamente para mujeres de sanación y liberación que vamos a tener en la Parroquia Inmaculada Concepción en Tres Ríos. Les bendigo. Gracias, Mau Sandino, por toda la ayuda, ánimo y esperanza. Y que en esta semana meditemos en esta palabra: ¿qué clase de tierra está encontrando Jesús en mi corazón? Bendiciones. Yo te quiero servir, Señor. Yo te quiero servir, Señor. Yo te quiero servir. Escuchaste La Casa de mi Padre. Te esperamos el próximo lunes a las 11:05 de la mañana.